Dios te bendiga en este día, Dios te bendiga a todos los que están allí escuchando este programa, los que me siguen por Facebook, TikTok y Facebook, todas las redes sociales. Hoy vamos a traer otra enseñanza que yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida y es acerca del propósito de las escrituras. Mira, y es que las escrituras son las que dan testimonio acerca de Jesús. Y que dice, las escrituras dan a conocer quién es Jesús, su obra redentora en la cruz del Calvario. Cuando nosotros empezamos a leer las escrituras, entonces empezamos a entender el plan de Dios sobre la vida del ser humano. También entendemos identidad y propósito en el Señor. Ya que pasa con las escrituras, y es que ella dice que es inspirada por Dios. Y que es útil para qué, para enseñar, para reprender, para redarguir, para instruir en justicia, con el fin de qué, de capacitar a todos los santos o a todos los hijos para toda buena obra. A través de las escrituras es que hay un cambio y una regeneración mental en la vida del hombre. Al nosotros conocer a Dios, conocer su plan y su propósito sobre cada uno de nosotros, entonces conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. Las escrituras son hechas precisamente para que nosotros pudiéramos caminar en buenas obras. Esa que Él hizo de antemano. ¿Cuáles son esas? Las virtudes que el ser humano tiene son las buenas obras que Él hizo de antemano para que nosotros pudiéramos andar en ella. Y es que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo de Dios quien nos guía y nos capacita para que podamos entenderla. Si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, las escrituras no la va a entender, no se le va a revelar, porque las escrituras no son interpretadas, son reveladas. Por eso es necesario tener el Espíritu Santo de Dios para poderla entender o para que se nos sean reveladas. Porque las escrituras lo que te van a mostrar son misterios. El misterio de Dios revelado en Cristo, el misterio el misterio del reino, el misterio de Dios. Entonces, cada uno de estos misterios tan solo se pueden revelar por medio del Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros. Las escrituras son transformadoras. Todo el que lee las escrituras, nunca más sus pensamientos van a ser igual. Por eso también regeneran la vida del ser humano. Porque tu ADN es cambiado por medio de qué? De lo que tú piensas, de tus pensamientos. Si Dios está en tus pensamientos, si Dios empieza a actuar en tus pensamientos, entonces todo tu ADN es regenerado. Y no tan solo tú eres regenerado, sino que generaciones futuras contigo también van a ser transformadas. Entonces, las escrituras también actúan como un agente purificador. Al ser transformador, purifican, limpian, sanan al ser humano. ¿Qué más hacen las escrituras? Son vivas, son eficaces, tienen una eficacia en la transformación del hombre y penetran, penetra el alma. ¿Por qué penetra el alma? Porque hace una transformación en tu sentimiento. El odio, la ira, el rencor, la duda, todo eso se va. Penetra, que quebranta tu carne. ¿Por qué quebranta tu carne? Las pasiones desordenadas y todo lo que el hombre siente que es pecaminoso es transformado por medio de las escrituras. Tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. ¿Qué más hace? Ella penetra el alma y el espíritu es confrontado. Tu espíritu, cuando tú empiezas a leer las escrituras, tu espíritu es confrontado para que haga la verdad, para que accione con la verdad, para que acciones con la justicia de Dios, para que camines en santidad. ¿Qué más hace? Penetra hasta tus huesos. Cuando aquí dice que penetra los huesos, penetra la médula ósea, porque hace una regeneración por completo en la vida del ser humano. Y que futuras generaciones contigo van a ser también bendecidas.
Entonces, ¿qué más? Juzga los pensamientos. ¿Por qué? A través del pensamiento nosotros podemos saber cómo Dios habla en nuestras vidas y empezamos a ser juzgados por la palabra. ¿Qué tú piensas? Porque tal como es el pensamiento del hombre, así es él. Dice en el libro de los Proverbios. Entonces, como tú pienses, así se va a saber quién tú eres. Por eso las escrituras te van a juzgar en un momento determinado acerca de tus pensamientos. Vas a poder discernir el bien del mal. ¿Qué más hacen las escrituras? Son vivas. Las escrituras te van a dar vida. Las escrituras te van a enseñar, te van a instruir, te van a reprender, te van a corregir. Las escrituras es útil para todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar en buenas obras, hechas de antemano. Antes de que tú y yo existiéramos, ya Dios había hecho buenas obras para que nosotros camináramos en ella. Toda escritura va a permitir que los hijos de Dios se le revelen los frutos del Espíritu Santo, el carácter de Yeshua en la vida del hombre, también por medio de las escrituras le van a hacer, se le va a manifestar, va a ser transformado. ¿Qué más hace cuando tú lees? Tienes una capacidad de que empiezas a ser capacitado, instruido en justicia. Y entonces esta capacidad te permite, cuando tú eres capacitado, esa capacidad te va a permitir que tú puedas ejercer dominio, autoridad, puedas ejercer la función de sacerdote, de rey, y puedas ejercer también la función del embajador del reino. Cada una de estas funciones delegadas sobre ti van a ejercer o te van a permitir tener capacidad para tú operar en diferentes jurisdicciones. Por ejemplo, cuando hablamos de rey, cuando tú eres un rey, Dios, la Biblia dice que Jesús es rey de reyes y señor de señores. Entonces nosotros como reyes operamos en legalidad sobre el mundo de los espíritus. Como sacerdote operamos como para orar por aquellas personas que necesitan venir a los pies de Cristo. Empezamos a ser mediadores aquí en la tierra, porque el gran sumo sacerdote es Jesús. Entonces tú como sacerdote puedes orar por otros para que vengan al arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Qué más? También como embajador del reino, somos los que anunciamos el retorno de Cristo a la tierra. Todo eso nosotros lo podemos hacer cuando nosotros empezamos a conocer nuestra identidad y nuestro propósito en el Señor. Entonces, las escrituras también van a actuar como lámpara a nuestros pies. Van a actuar como lumbrera en nuestro camino, porque la escritura te van a esclarecer todo lo que tú tienes que hacer. Vas a caminar con pasos seguros y pasos firmes, con la finalidad de que tus pies no tropiecen. Cuando tú sabes hacia dónde va, tú sabes el camino correcto, entonces tus pies no resbalan. ¿Qué más hacen las escrituras? Te permiten entrar en una dimensión de la bienaventuranza. Cuando eres obediente al Padre Celestial, cuando la practica, cuando la vive, cuando esa palabra se hace viva en ti, tú también la haces un estilo de vida. Entonces, eso es parte de lo que va a hacer las escrituras en tu vida y de lo que Dios quiere hacer en ti. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, que el gozo del Señor sea tu fortaleza en este día. Seguimos con la serie El propósito de las escrituras. Mira, y es que las escrituras hablan acerca de Jesús. Son las que dan testimonio acerca de Él. Y es la palabra de Dios, es fiel. Es decir, tiene un cumplimiento en la vida del ser humano. Todo lo que dice las escrituras tiene un cumplimiento profético. También es verdadera, porque la palabra de Dios no cae por tierra. Es decir, cuando ella llega a la vida de un ser humano, ella produce un efecto en las personas que la viven. ¿Qué más? Es eterna, porque produce un cambio y una transformación en la vida del ser humano
que los beneficios son eternamente. ¿Qué más hace en la vida del hombre? Y es que te vuelves sabio. Cuando tú lees las escrituras y la practicas, tú empiezas a discernir el bien del mal. Te vuelves a tu estado original, porque lo que vas a reflejar en ti, la transformación que Dios hace en la vida del ser humano, te vuelve irreprensible, te vuelve intachable, sin culpa, eres perdonado del pecado. ¿Qué más hace esto? Y es que va a producir en ti vida eterna. Es un alimento. Las escrituras son un alimento y son aguas de vida también. ¿Qué más? Cuando nosotros permanecemos en ellas, somos realmente discípulos de Dios, somos hijos de Dios y somos libres cuando permanecemos, es decir, cuando aceptamos la voluntad de Dios por medio de las escrituras y la vivimos. Dan a conocer la verdad de Yeshua, cumplen un propósito en la vida del hombre y no vuelven a Dios hasta que ella no produzcan ese efecto en la vida del hombre. ¿Y qué va a producir las escrituras? Producen salvación, restauración, producen sanidad, restitución, reconciliación, regeneración, renacimiento. Todo eso lo va a producir cuando tú empiezas a caminar en el orden de lo que dice las escrituras. Las escrituras también que van a hacer, tienen un poder que da vida, que sanan, que te sacan, te rescatan del sepulcro. Dice en ella que rescatan del hoyo tu vida. No importa en la condición en la cual tú estés, cuando tú empiezas a leer las escrituras y empiezas a entender tu identidad y tu propósito en Dios, entonces eso se van a romper estructuras mentales en tu vida y tú vas a empezar a caminar con un nuevo entendimiento, porque ellas van a renovar tu mente, ellas van a ser un poder transformador dentro de ti. Entonces, la escritura, aparte de romper estructuras mentales, también cambian la mentalidad del sistema diabólico y demoníaco. Sí, las escrituras te van a poner en el orden de las cosas como son correctas, que te van a entregar instrucciones y estrategias para que tú puedas caminar en ella, que te van a alinear con el plan y el propósito de Dios, que es eterno y es divino sobre todo. Entras en entendimiento de tu identidad y tu propósito. Conoce que el plan de Dios para ti, por medio de las escrituras, muchas personas no saben quiénes son y dicen, ¿para qué he venido al mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero si te pones a leer las escrituras, vas a entender cuál es el plan de Dios para tu vida y por qué tú estás aquí en la tierra. ¿Qué más? Nos da a conocer la obra redentora de Yeshua en el madero. Por medio de las escrituras nosotros podemos entender cuál fue el sacrificio de Cristo, qué fue lo que Cristo nos entregó por medio de su muerte y su resurrección. ¿Qué más? Hay un plan de redención, un plan de salvación que se adquiere por medio de las escrituras. Pero tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios, porque las escrituras son reveladas. Si la persona lee la Biblia sin entendimiento, no va a surgir un efecto transformador, va a ser un libro más. Ahora, si usted le pide al Espíritu Santo que le enseñe, que le guíe a toda verdad y a toda justicia, Él le va a enseñar a entender las escrituras. Entonces, por medio del Espíritu Santo de Dios que nos da a conocer las escrituras, Él va a operar en nuestras vidas como un agente purificador y transformador. Eso es parte de lo que hace las escrituras en la vida del ser humano. Esto no es un libro cualquiera, ni es un libro más. No, este es un libro que transforma. No importa la mentalidad del hombre fuerte que tú tengas o la estructura mental que tú tengas. Cuando tú empiezas a leer las escrituras, guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque las escrituras no son interpretadas, sino que son reveladas
Por eso es que son transformadoras. Cuando tú lo empiezas a hacer en el orden de Dios, entonces tú vas a tener los resultados que tú estás buscando al momento de leer la Biblia. Así que Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Si no viste el primer video, puedes buscarlo en mi perfil y yo sé que lo vas a encontrar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Seguimos con la serie El propósito de las Escrituras. Y uno de los propósitos de las Escrituras es que tú puedas aprender tu identidad y tu propósito en el Señor, ya que muchas personas no saben quiénes son, a qué han venido aquí a la tierra, y por medio de entender y escudriñar las Escrituras, pues podrían entender el plan y el propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Y esto es un asunto de adoración. Todo lo que tú haces intencionalmente tiene que ser para agradar, un asunto de obediencia hacia Dios, agradar y obedecer a Dios. Nosotros hemos sido creados incluso para nosotros revelar la obra del Padre aquí en la tierra, para que a través de nosotros, ya que somos imagen y semejanza de Dios, pudiéramos revelar a nuestro Padre Celestial. Y es que cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos del Señor, se nos revela nuestra identidad en Cristo Jesús. En una ocasión Jesús le preguntaba a sus discípulos: ¿qué dice la gente quién soy yo? Cada uno de ellos tenía un concepto errado de quién era Jesús. Así mismo pasa con nosotros. Muchas veces tenemos conceptos errados de quiénes somos, porque el mundo, el sistema del mundo, nos enseña que nosotros somos lo que no somos. Es decir, el mundo te enseña a que tú eres un profesional, a que debes de tener dinero, fama, un estatus social. Esas son las enseñanzas del mundo, y eso estaba pasando en ese momento con Jesús. Y la persona cree que ellos son lo que el sistema dijo, lo que te han puesto en tu cabeza, que tú no eres nadie si no logras algo en el ámbito secular. Eso es lo que le enseñan al ser humano desde que nace. Tú tienes que trabajar, tienes que ser profesional para tú ser alguien. Sin embargo, cuando empezaron a decirle a Jesús una identidad falsa, tú eres Elías, tú eres un profeta, cada uno de ellos tenía un mal concepto de lo que era Jesús. Sin embargo, Pedro en ese momento le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: eres bienaventurado. Entonces, cuando a nosotros se nos revela la verdad de quién es Cristo, somos bienaventurados. Entramos en esa dimensión de bienaventuranza. Y Jesús le dijo: eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, conocer a Cristo es una revelación divina. No todo el mundo se le revela quién es Jesús. Por eso no todo el mundo entra a los caminos del Señor. Esto debe de ser revelado. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente Pedro pudo conocer o pudo declarar la identidad de Jesús. Entonces fue cuando Jesús le declaró a él su identidad y su propósito. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú conoces a Cristo, el Espíritu Santo de Dios te revela quién es Cristo. Entonces ahí Dios empieza a revelarte a ti tu identidad y tu propósito. En ese momento a Pedro se le fue cambiado el nombre. Tu nombre será cambiado. A Pedro se llamaba Simón, y le dijo: ya no te llamarás más Simón, ahora vas a tener un nombre con propósito, ahora te vas a llamar Pedro, que significa roca. Entonces hay un nombre que se te va a ser entregado, y sobre esta verdad de lo que tú acabas de decir, yo voy a edificar una iglesia. Pero ¿qué es una iglesia? Es un parlamento donde nos regimos para poder operar en base a la autoridad de Cristo Jesús. Una iglesia se reúne para tomar decisiones en contra de las acechanzas de Satanás. Y esa es la verdad que nosotros tenemos en nuestras manos. Por eso se nos entregaron llaves de autoridad. ¿Para qué? Para poder debatir, para poder cerrar, para poder contrarrestar las obras de Satanás.
Y dice las escrituras ahí cuando a Pedro se le entrega su identidad como hijo, su identidad en el Señor, se le entrega un nombre, empieza a ejercer una autoridad inmediatamente, porque para tú poder ejercer autoridad tienes que tener autoridad, tienes que tener una identidad, tienes que saber quién tú eres, cómo vas a obrar, tu función en el reino. Y entonces este hombre le dice, óyeme, y las puertas del Hades no podrán prevalecer en contra tuyo. Se le declaró inmediatamente, aparte de su identidad, su propósito, una función de qué iba a hacer. Se le delegaron responsabilidades inmediatamente para que pudiera operar en contra de las obras del enemigo. Las puertas del Hades, ¿cuáles son? Muchísimas puertas. Está el pecado está a la puerta, dice el Señor. Hay puertas de gula, hay 7 pecados capitales que son la gula, la avaricia, el odio, la envidia. Todas esas son puertas las cuales el hombre tiene una llave, es decir, una llave te entrega una autoridad para tú abrir o cerrar. Entonces tú eres quien decide qué puerta abrir en tu vida. Si tú la quieres cerrar, tú la cierras, porque Dios le entregó esa responsabilidad al hombre de abrir y de cerrar. Y eso es una autoridad que tú tienes en el mundo espiritual. Entonces está de cada uno de nosotros operar en base a lo que Dios ha determinado. Si todavía tú no sabes cuál es tu identidad en el Señor, empieza a leer la Biblia. Ella te va a declarar todo lo que tú tienes que ser, te va a declarar toda la legalidad que tú tienes en el mundo espiritual y en el mundo físico, para que tú puedas vencer cada día las acechanzas del enemigo. Y es así, esa llave del reino Él te la entregó, y el reino está dentro del corazón de cada hombre. Está que nosotros podamos entrar en entendimiento para poder caminar con esta poderosísima palabra que te acabo de entregar en este día. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, que el gozo del Señor sea tu fortaleza.